Muy buenas a todos, te habla Guillermo Sáez y en esta cápsula vamos a tocar el tema de táctica y estrategia. Básicamente vamos a hablar no tan solo de los autores que yo he podido, digamos, desarrollar en mi libro, sino también de otros autores que también prestan relevancia porque el concepto propiamente tal se ha escrito desde en el deporte, desde los juegos, es decir, desde lo lúdico, desde el refresco, desde la recreación, desde los procesos didácticos que involucran obviamente la aplicación de una técnica en un determinado momento y espacio. Esto muy bien lo hace muy alucinante en términos de que se debe plantear no tan solo la mirada del juego, de la didáctica, para conseguir los procesos o lineamientos en la enseñanza de los procesos tácticos, sino también cómo ese juego, esa didáctica, permite cohesionar la solución de problemas y en posterior de eso poder también obviamente tener una mayor habilidad en los procesamientos tácticos. ¿Por qué parto hablando del juego? Porque básicamente el juego es un propulsor y generador de situaciones complejas muchas veces, arbitrarias y también obviamente eh, situaciones que tienen que ver con procesos didácticos que el profesor, entrenador, coaching, como se llame, genera para el enfrentamiento paulatino en la propuesta a la solución del problema. Entonces es fundamental comprender que desde la solución problemática, desde la niñez, desde los 2 años en adelante, se van fortaleciendo el pensamiento táctico que finalmente tiende a la resolución de problemas. Siempre lo comento. Una cosa es poder pensar en la solución de problemas y otra cosa es poder desarrollarla. Y en virtud a eso es que vamos a hablar de un documento que tiene particularmente una propuesta de autores como lo son de Rivera, Malloy, Ford, que ellos básicamente generan una apuesta a la táctica en 12 páginas y dice básicamente que la táctica son los aspectos fundamentales de las definiciones como autores y que generan la aplicación u fortalecimiento del gesto técnico adecuado a una situación variable en un espacio y tiempo real. Básicamente es también, bueno, también diferentes autores han hablado de esto, es decir, Jaime Millares, por ejemplo, el ex entrenador encargado y metodólogo de los deportes de combate, digamos, de la selección española, también genera interpretaciones vastas y bien confiables, así como Gabriel Esparza en algunos de los papers fundamentados en PLOS, en la revista Apunt. Es decir, si ustedes van acá, ¿verdad? Google, pueden encontrar táctica Gabriel Esparza y Jaime Millares en la revista Punto. Pero no se puso esto. Bueno, a ver si lo encontramos de una. Revista. Táctica. Aquí parece que está. Bien. Bueno, y si se dan cuenta, básicamente diferentes autores hablan del concepto. Acá, y siempre, bueno, generalmente siempre parten desde el juego, es decir, que demás deportes, tanto fútbol como otros, empezaron ya a hablar de táctica y estrategia, y después, posteriormente, lo hizo el taekwondo. Cuestión, digamos que el autor, digamos, acá lo menciona y hace mención, digamos, a los deportes colectivos, básicamente, lo cual genera, digamos, una aplicación u ofrecimiento del gesto técnico adecuado a una situación variable en un espacio y tiempo real. También la define como la adaptación consciente e inteligente, es decir, razonal. Muchas de las cosas que yo he hablado
en algunos videos, del gesto técnico a un objeto, a un objetivo extrínseco. Y la orientación a la solución de problemas sugeridos a partir de situaciones de juego o de combate, en este caso en la homologación, que consta de percepción y análisis de la situación y decisión mental y motriz. Bien, en una de las videoconferencias que generamos, digamos, con el entrenador, el entrenador de México, Reinaldo Salazar, él nos comenta que también es parte del instinto los procesamientos tácticos, pero la literatura aquí es muy clara y se aboca, digamos, a los conceptos racionales e inteligentes. En este contexto, obviamente, la expresión motriz de la situación es llevada o comandada por el cerebro, lo cual da orientaciones a entender una dinámica, ¿verdad? Que obviamente tiende a ser pensable. Y en este contexto, como es pensable, responde obviamente a procesamientos lógicos, bien, de los cuales vamos a estar hablando enseguida. Lógico es decir, pensables, no instintivos. Combinaciones tácticas. La táctica nos define una serie de posibilidades, tales como las combinaciones y los sistemas. Cuando hablamos de combinaciones, hablamos de una coordinación de acciones con mayor y menor grado de espontaneidad entre deportistas, que son la base del comportamiento colectivo. Y sistemas, hablamos de la coordinación de aquellos elementos en los que se establece la circulación del móvil en función a los jugadores, en este caso, los deportistas, y digamos atrás generalmente de un concepto de un objeto. Según autores, la estrategia es factor a priorístico de definición y preparación del entrenamiento técnico y táctico. Recuerdo que en la videoconferencia de Leonardo Gamblush hablaba no tan solo de la apreciación que se tenía en el componente técnico, sino que la táctica también la definía como una serie de situaciones que generaban un planteamiento para un objetivo en pos. Ahora, cabe destacar que en la literatura es muy concisa en decir que son, digamos, según diferentes autores, acciones y procedimientos que preceden a la lucha deportiva y que se subordinan a la táctica. Y por último, la organización previa en función a las características de nuestro equipo y el adversario, donde tendrían que estar reflejadas las respuestas o posibles soluciones considerando todas las eventualidades posibles. Algo así se refiere, por ejemplo, el entrenador de Bélgica. Esto lo enfatiza. Bien, sus ideas fundamentales son: para un mismo elemento del juego existen un entrenamiento técnico y un entrenamiento táctico. Si se dan cuenta, ¿y por qué hago mención a estos PDF? Porque en un comienzo, cuando se empieza a hablar de táctica y técnica táctica y estrategia en la literatura, no parte del taekwondo, parte de otros deportes que son enfatizando o predominantemente de balón, de objetos. Entonces se hace una apreciación, digamos, desde la epistemología, es decir, desde el significado de la táctica hasta, digamos, los planteamientos del juego y, digamos, de los conceptos del balón. De esa manera, digamos, se generan también apreciaciones que tienen que ver con el análisis del ataque y de la defensa. De tal manera que, digamos, el autor, por ejemplo, de las partes de la base, parte de la base que todos los jugadores deportivos o colectivos están sometidos a un principio común e idéntico, los cuales respetan la fuente de acción y pueden ser aplicados, adquiridos e interpretados de forma idéntica los jugadores. Existen fases de defensa, él comentaba, y ataque, ¿verdad? Análisis de defensa, análisis de ataque.
Bien, básicamente tenemos el objetivo de toda táctica de los deportes es obtener un tanto, es por ello que todas acciones técnicas y tácticas deben girar en torno a este objetivo y conseguirlo con el menor esfuerzo. Cuando dice con el menor esfuerzo, también Gamblush de Bélgica hace mención a eso. La finalidad del proceso educativo deportivo debe ser la obtención de un jugador inteligente, ojo con esto, capaz y por tanto, ¿verdad? Con la finalidad de un proceso educativo debe ser la obtención de un jugador, deportista, taekwondista, inteligente, capaz de actuar por sí mismo utilizando sus conocimientos y experiencia. Pero para esto no deben imponer esquemas tácticos, ya que estos son infinitos y pueden condicionar la actuación del alumno. Es decir, no generar apreciaciones tan autómatas y tener una libertad al momento de la aplicación de la técnica en un determinado momento. Por tanto, el aprendizaje de la táctica debe estar presente en las primeras etapas de la educación, adaptándose a la misma. Bueno, acá tenemos básicamente un esquema de lo cual habla de la memoria, la percepción y análisis de la situación, las referencias que sustentan, es decir, los modelos tácticos que sustentan eso, la solución mental de problemas, la solución motriz del problema, resultado negativo, positivo, aceptador o efecto. Es decir, el texto nos plantea básicamente en una idea de desde la inteligencia es la aplicación, es decir, desde la racionalidad, más que del instinto. Si se dan cuenta, en este paper, PDF más bien dicho, en artículo por Cristian González y Gabriel Esparza, el ex preparador físico de la selección de Taekwondo, si se dan cuenta aquí aparecen las acciones en el Taekwondo, que son elementos tácticos. Y acá existe una estructura cinética, es decir, del movimiento en acción, de la acción técnico y táctica en el Taekwondo. Hay que destacar que este es del año 2011, por tanto la arbitrariedad ya no se contempla. A pesar de eso, existen elementos de una estructura espacial y temporal. Es decir, que la táctica se puede reflejar desde estas dos variables. Cuando hablamos de espacial, hablamos de la dificultad que tiene la acción motriz dentro del espacio y también eso depende del adversario, es decir, lo espacial depende de cómo se comporte el adversario y también lo temporal, es decir, en cuánto tiempo lo desarrolla. Existen distancias, contacto, suelo, postura y posición, una acción de arranque y la acción de impacto o caída. Es decir, se genera la distancia, el contacto, la postura, la posición, despega al sujeto, la aplicación de una técnica, genera la acción de arranque, el control de desplazamiento y finalmente el impacto. Bien, acá tenemos básicamente la acción técnica, que obviamente que la táctica es la aplicación de una técnica en un determinado momento, y tenemos la fase preparatoria inicial, impacto y caída. Bueno, acá básicamente en la preparatoria hay una cosa que se contempla acá en el gráfico, que es lo espacial, es decir, cuando yo genero desde aquí hasta acá, hay una fase de temporal, una fase de, perdón, espacial, de 1 a 2. Por tanto, cuando yo estoy en posición de combate y arranco, digamos, básicamente, y arranco a la 2, hay una serie de tiempo y espacio que es necesario contemplarlo al momento de la aplicación táctica, porque muchas veces en la esquina el sujeto salta, queda en clinch y de aquí hacia la aplicación de una técnica. Es decir, que el espacio es fundamental
entenderlo como también un posicionamiento táctico a la hora de la toma de decisiones. Es decir, cómo de aquí a acá yo llego. Porque no es llegar y lanzar la técnica a la pechera acá, sino que es generar un movimiento espacial dado y dependiente por el adversario que me permita llegar al impacto de mejor forma y generar una caída también de mejor manera. Eso es muy importante. Entonces, bueno, la estructura de la técnica es esta. Pero desde acá, desde el 1 hasta el 2 o hasta el 3, hay un espacio, hay un término espacial o una apreciación espacial que muchas veces en deportistas que tienen una distancia larga es efectivo desarrollarlo con mayor entrenamiento, sobre todo en sujetos que tienen las extremidades más cortas y que no tienden a llegar o el adversario simplemente los paraliza con el clásico Jobchai. Bueno, acá, por ejemplo, en material, existen las acciones técnicas, obviamente que ya el mundo las conoce, ¿verdad? Puede que falten algunas. Y acá están las acciones técnicas, ¿verdad? Y los elementos tácticos son las partes esenciales e imprescindibles de la acción técnica, que interrelacionadas en un sistema de competición, o sea, con la arbitrariedad, son la base del comportamiento táctico. Y los elementos tácticos son la aplicación, ¿verdad? Son los elementos tácticos de la aplicación y adaptación inteligente. Esto yo lo quiero remarcar. ¿Por qué remarcar? Porque en teoría se dice que la aplicación de la técnica en un determinado momento tiene que ser inteligente. Esto basado en este autor. Basado en este autor. ¿Ves? Entonces, el constructo epistémico literario que sustenta, digamos, nuestra visión de los componentes científicos, tácticos y estratégicos son basados, digamos, desde la literatura en otras cosas. Una acción táctica correcta, visión de la situación, elección de los medios adecuados de los medios, situación, o sea, estamos hablando de la elección razonal e inteligente, ¿verdad? De los medios adecuados para la resolución de problemas y acción oportuna en el mejor tiempo posible. Bien, entonces eso quiere decir esto. La acción táctica, esto lo pueden leer y revisar, yo lo voy a juntar, acá hay diferentes autores. Distinguen tres fases del proceso psicomotores, ¿verdad? Psicomotores como decisión motriz, como decisión antes de la táctica. Percepción y análisis de la situación competitiva, solución mental del problema, solución motora del problema. Aquí habla también de las acciones ofensiva y defensiva. Por ejemplo, las acciones ofensivas, además del desplazamiento y los procesos tácticos desde la fase 1 a la fase 3 que vimos anteriormente, de aquí a acá, son aquellas que toman la iniciativa o surgen como respuesta a los ataques del contrario, las acciones tácticas ofensivas y defensivas. Y las defensivas obviamente son las que responden al ataque del rival con el objetivo de hacerlo fracasar. Ojo con eso. Fracasar. Mediante la aplicación coherente, no instintiva. Coherente, ¿verdad? De las acciones de esquivas y afrontamiento. Aquí están las acciones tácticas con ataque directo, indirecto, es decir, una magia, una finta, una ademán antes de el impacto, y el encadenamiento. Contraataque, anticipación, directo, encadenamiento simultáneo,
directo encadenamiento, posterior directo, indirecto encadenamiento. Y las defensivas serían lineal, circular, bloquear o cortar. Sí. Bien, aquí por ejemplo tenemos un ataque directo, se realiza, ahí ya lo expliqué, indirecto también. Bien, y tenemos una anticipación o simultánea, que también es parte de, digamos, los procesamientos técnicos tácticos. Los recursos tácticos pueden ser como recursos, fintas, correcciones, ademanes, desplazamiento, es decir, puedo hacer un desplazamiento antes del impacto, puedo hacer un ademán, es decir, un paso, un salto, algo que, digamos, genere una intervención. Cuando es indirecto, es decir, que se antepone una situación para el contacto en el impacto de la pechera o el casco. Bien, aquí está la referencia, esto yo lo voy a subir al material, estos dos tomos. Y nada, como en contexto de resumen, vamos a hablar de que la propiocepción, el equilibrio, el balance, la motricidad, la psicomotricidad, la sinestesia y todos esos factores dependen después de un buen accionar psicomotriz para que en pos de eso y adecuado desde las bases constructivas del juego hasta, digamos, finalmente la solución de problemas tácticos, se genera un mejor desarrollo psicomotor del planteamiento inteligente de lo que tienen que ver los procesamientos finalmente tácticos dependientes de la arbitrariedad. Te mando un saludo, Guillermo Sáez.